Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Cuando hablamos de escuela, hablamos del único lugar donde tiene intervención el Estado antes de que las relaciones amorosas y humanas se desarrollen solo en lo personal. La escuela es la gran y la última posibilidad que tiene el Estado de poder prevenir la violencia o actuar frente a la violencia que sufren chicas y chicos. Luciana Pecker, escritora y periodista feminista. Bienvenidos, amigues, capítulo número 14 de Femirulas. Hoy traemos un tema que salió casi en todos los capítulos anteriores y si en alguno no salió fue seguro por falta de tiempo. La temática de hoy es educación sexual integral, la madre de todas las batallas. Para el capítulo de hoy contamos con la participación de Agustina Berberian. Ella está en 6º año de medicina en UBA, da talleres de ESI y la conocimos gracias a su trabajo en redes sociales. La pueden encontrar como @edsexualparatodos. Con ella charlamos sobre la recepción de las niñas ante la ESI, el sector conservador que detiene la implementación de la ley y los beneficios que traería una sociedad que aprenda educación sexual integral. El acceso a la información para el cuidado de la salud sexual es un derecho humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Entre los muchos motivos que indican lo imprescindible que es la ESI en los colegios, pueden mencionarse la prevención del abuso sexual, la integración de la diversidad sexual, la prevención del embarazo adolescente y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre muchas otras cuestiones. ESI no es solo sexo, y recalcar eso parece obvio, pero a la vez imperativamente necesario. Es consentimiento, diversidad, inclusión, respeto. Es entender los abusos y las violencias y las vulneraciones y aprender a no tolerarlas. Es la vacuna contra el sistema que nos oprime. Les doy la bienvenida, capítulo número 14 de Femirulas, ESI. Hay una parte del artículo 10 de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral que dice: la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley a partir de su vigencia y en un plazo máximo de 4 años. ¿Saben cuánto pasó desde que se sancionó la ley? 14 años. Y seguimos sin su aplicación ni a nivel municipal, ni provincial, ni nacional. Esta situación nos llena de bronca, y digo nos llena porque estoy segura que no solo yo estoy prendida a fuego, sino que la jefa, Nati, Iro y todos nuestros oyentes también. Así que para seguir llenándonos las venas de bronca y seguir reivindicando la aplicación de la ESI, hicimos este programa y primero comenzamos preguntándole a Agus Berberian, tallerista sobre ESI, qué cosas que se difunden no son ESI. Algunas personas creen o quieren creer o les es conveniente creer que la ESI es algo diferente a lo que se plantea y justamente lo que quise hacer era eso, era exponerlo, porque la ESI no enseña a los niños y niñas a masturbarse ni a masturbar a otros, ni tampoco enseña a que exhiban sus partes íntimas, ni tampoco les planta la idea de que tienen que ser homosexuales, como escuché varias veces. En mi opinión, hay una parte muy conservadora de la sociedad que está bastante empecinada en negar el derecho a la educación sexual, más allá de que sea el derecho de sus hijos y de sus hijas, y de ahí salen conceptos bastante peligrosos como la ideología de género o con todo el movimiento de con mis hijos no te metas. Antes que nada, qué miedo me da toda esta gente. La verdad que es el primer sentimiento que me generan.
Mal que nos pese, es muy cierto esto que nos comenta Agus sobre este sector más conservador de la sociedad, que no hace más que negar el derecho a la educación sexual de sus hijos, entendiéndolos aún hoy como propiedad y no como sujetos independientes. Hay una web que me da mucho miedo también, pero me gustaría invitarles a todos a que la recorramos. Es un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. Obviamente el inclusive quedó, pero escondidísimo. Se mueven con un hashtag. Esto, bueno, surge de movimientos evangélicos, agrupaciones que son religiosas, transfóbicas, que ya vienen de España, Brasil, Colombia, Perú, demás. Si llegan a entrar a esta web, estén pocos minutos, pero vean una parte donde dice un extracto que comenta: no queremos y sí queremos. Y ahí van desglosando cuáles son sus deseos. Dentro de los no queremos, incluye mucho de esto que nos decía Agus. No queremos que se enseñe ideología de género en ningún ámbito de gobierno, incluso en las instituciones educativas. Acá empezamos a ver cómo lo mal que les llega a toda esta gente la información, ¿no? No queremos que se les quite el derecho a los padres de educar a sus hijos en cuanto a lo que esta gente llama moral sexual, que me parece que también es un tema importantísimo. No queremos que se imponga una enseñanza sexual ideológica basada en conceptos culturales subjetivos, despojándolos de toda argumentación científica. Hago un punto acá, a los sí queremos, que si estos son los no, los sí son todavía mejores. Me encantaría tomar un café con esta gente, porque la verdad como que leo estas cuestiones y como que me estalla el cerebro directamente. Dentro de los sí queremos dicen que sí quieren un Estado que sea agente preventor y no promotor del desarrollo temprano de la sexualidad, lo cual es terrible, y siguen que haya educación y no erotización, que se respeten las etapas de aprendizaje sin violentar la inocencia de los niños. Y la lista sigue, visiten esta página, breves minutos, y después rajen de ese lugar porque realmente es terrorífico. Es que esto es tremendo porque es por pura desinformación. O sea, vos te metés en la ley, pones literalmente ley 26.150 de educación sexual integral en Google y te aparece todo lo que sí es la ley, que no es nada de erotizar ni de promover la sexualización temprana ni no sé qué. Cada cuerpo y cada persona desarrolla y empieza a vivir su sexualidad a la edad que le parece, que lo siente, que tiene ganas. Entonces, ya desde el vamos se están coartando las vivencias sexuales de las personas, que como decías vos, Ciro, las consideran objetos de propiedad privada más que sujetos con derechos. Y segundo, es esto, me parece terrible la ignorancia, porque en este caso en particular es muy fácil acceder a lo que propone la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces es que ni siquiera se tomaron el tiempo para leerlo o simplemente realmente están de acuerdo absolutamente todos los derechos que propone la Ley de Educación Sexual Integral. Y aparte se arman una realidad completamente ajena y completamente paralela, como por ejemplo, a mí me pasó una vez hablar con un padre varón cis, el cual me traía a colación el manual que a la hija le daban en la escuela, que era un manual en el que había tipo ilustraciones completamente sexualizadas de cuerpos, donde decía, acá hay ilustraciones de todos los tipos de familia, no hay familia papá y mamá, están queriendo eliminar la familia papá y mamá y que solamente sean familias de personas homosexuales. O sea, estaba completamente convencido. Yo le pregunté dónde había sacado ese cuaderno, nunca me dio una explicación racional respecto de eso. Entonces empiezan a crear como realidades paralelas. Y otra cosa también es que se fundan para decir toda esta sarta de barbaridades en vez de la educación sexual integral, en educación en valores. Esto de educación en valores, ahí quieren encubrir una cantidad de cosas que no tienen nombre y que aparte, como vos decías, privan el acceso a la información y privan el poder tomar las decisiones teniendo el caudal de información necesaria para que sean decisiones sanas. Me encanta lo de tratan de eliminar las parejas heterosexuales, qué sé yo. El nivel de conspiranoia que maneja esta gente, tipo sí, desde el gobierno, todos los diputados y todos los senadores se pusieron de acuerdo para consensuar una ley en contra de los heterosexuales. O sea, ¿de qué están hablando? Porque el objetivo primario en este mundo es eliminar a las personas heterosexuales.
Sí, claro, nos preocupamos de eso. Me están cargando, o sea, posta, hay un pedo mental tiene esta gente que no lo puedo creer. Y por otro lado, lo de educación en valores es nefasto, porque es de nuevo como retroceder 40.000 casilleros que estuvimos luchando y moviendo y poniendo el cuerpo durante tantos años para poder tener una educación con conciencia, que sea inclusiva. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado con esta gente. Por un lado, te da un poco de risa y es gracioso, pero tampoco hay que tomarlo a la ligera. Esta gente que predica todo esto de educación en valores, ¿no? Más allá de que ya sabemos que es toda gente reli, salvemos las dos vidas y demás, es gente de la que realmente hay que cuidarse, como dice Juli, porque son los, si te violan, que nadie se entere. Porque lo que le importa es lo que sepa el resto, no lo que estén viviendo sus propios hijos. Entonces, ojo con eso porque esta gente es realmente terrorífica. Creo que queda muy claro porque la primera pregunta para Agus Berberian fue ¿qué cosas no son ESI? Porque la primera batalla a romper cuando hablas de educación sexual integral es explicarle a más de la mitad del país las cosas que sí son ESI y la cantidad de cosas que no lo son. Y además, reforzar esta idea que comentaba Iro, siempre estamos hablando de los padres, de las madres. Esas son las personas que se creen dueñas de sus hijos y no los dejan seguir educándose en educación sexual integral. Esto está clarísimo. Entonces, no solo tenés que convencer a todas esas personas de qué es la ESI, sino después convencerlos de que te dejen educar a sus hijos cuando en realidad es un derecho humano lo que tienen esos hijos. Lo que le consultamos a Agus Berberian es cuál es la respuesta que tienen les alumnes, las verdaderos protagonistas de todo esto. La respuesta es de un interés y un entusiasmo absoluto de la gran mayoría de los alumnos y alumnas. Es algo que me llama mucho la atención y es una de las cosas que me impulsa a seguir luchando por esto, porque están totalmente interesados en todos los talleres que di para personas en edad escolar. Me inundaron de preguntas, se interesaron a hablar, se abrieron debates de todos los temas que propuse. Entonces es innegable que tienen curiosidad, que tienen preguntas, que quieren saber y es información que se les está negando. Y es información que va a ser vital para su crecimiento, para su desarrollo como seres sexuales, para su desarrollo en la sociedad. Entonces tienen que tener un lugar para evacuar y hablar esas dudas en confianza, sabiendo que no los van a juzgar y que les van a dar información certera y adaptada para su momento psicológico. Entonces, la respuesta siempre, o creo que la gran mayoría de las veces, fue positiva. Coincido casi plenamente, por no decir plenamente, con Agus, desde la experiencia de estar en escuelas y sobre todo trabajar con adolescentes, quizás no sé tanto en nivel inicial y primario, los adolescentes están con unas ganas de saber y de entender que no se pueden contener. Y no solamente eso, sino también que están muchísimo más organizados de lo que por ahí estaban les adolescentes en mi época adolescente, que en algún momento lo fui, porque por ejemplo pasó cuando fue la votación por la legalización del aborto, que la escuela no quería, la escuela en la que estaba trabajando en ese momento, no quería hablar del tema, o sea, era como, no, de acá eso no se habla, acá no tocamos eso. Quisieron hacer una especie de debate que fue nefasto, porque la persona que se encargó decía la violada, por ejemplo, así que estamos hablando de ese nivel de personas que querían educar sexualmente a los adolescentes, y los pibes les rebatían, pero con una cantidad de argumentos que me dejaban con la boca abierta. Se informan, tienen ganas de debatir, tienen ganas de que les enseñen, y si no les enseñan, buscan ellos mucha información en lugares muy piolas para poder reponer todo ese contenido. Hay que tener en cuenta que los talleres que da Agus no son en colegios, todavía porque les agarró la pandemia. Pero hay algo que me contaba mi hermana de lo que pasa también muchas veces con los compañeros en su colegio, que creo que es algo que hay que tener en cuenta también, que es que no solo hay desinformación por parte de los adultos, sino también que hay padres y madres que son pertenecientes a este famoso con mis hijos no se metan, que educan a sus hijos en su casa, enseñándoles que no tienen que saber de esas cosas, ¿no? Y esto en los colegios se ven, porque lo que me cuenta mi hermana, por ejemplo, es que hay muchos chicos que no quieren tener educación sexual integral porque creen que ya la saben todas, porque también un poco lo que se difunde es, bueno, educación sexual integral es saber ponerse un preservativo y listo, y sabemos bien que no es así. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, hay chicos que creen que
no lo tienen que saber ellos y que queda exclusivamente a merced de sus padres, cuando también sabemos que no es así, porque es algo que se tiene que encargar una institución, porque se tiene que asegurar que toda la población tenga acceso a la información, tenga acceso al cuidado, tenga acceso a la educación sexual integral. Entonces eso me parece que también es muy importante resaltar, que hay un gran grupo de chiques que levantan muchísimo la bandera de la educación sexual integral y la defienden, pero hay muchísimos otros que todavía no. Entonces tenemos que ser conscientes de eso también. Si bien la ley existe, como decía Juli, desde el 2006, hubo algo que creo que marcó o reavivó, mejor dicho, la batalla de la ESI, que fue el debate por el aborto legal. Justamente porque el proyecto de ley incluía educación sexual para decidir en su lema. Entonces, desde que terminó el debate en el Senado con el rechazo a la ley del aborto legal, los mismos sectores que ya estaban en contra de la educación sexual, con el apoyo del Vaticano, de las iglesias evangélicas, empiezan esta campaña que contaba Iro, con mis hijos no te metas. Entonces el conservadurismo siempre existió y siempre estuvo, pero de la misma forma que veímos esa marea verde que renació, también renació ese conservadurismo y se sintieron también con ese poder de poder ir diciendo por las calles, con mis hijos no te metas, de poder ir diciendo todo eso que no les gustaba, y para lo que nosotras son antiderechos, y estoy convencida que lo son, para ellos tienen otra realidad completamente diferente y sienten ese poder también. El mundo conservador se lanzó a las calles también, se lanzó a las redes, a las aulas, a los padres e incluso hasta algunos chiques que son criados por esos padres. El conservadurismo, entonces, me parece que es el freno principal que tiene la ESI y lamentablemente tiene mucho poder, más del que nosotras querríamos. Le preguntamos a Agus cuáles fueron los problemas que se presentan a la hora de implementar la ESI y nos respondía esto. Son varios los problemas que veo y que escucho, más que nada por parte de los y las alumnas. Por ejemplo, la falta de interés de capacitarse por parte de algunos docentes que creen que no es importante o no es relevante para su materia. También escucho mucha flexibilidad por parte de los directivos de diferentes colegios que plantean a la ESI como algo opcional, y eso hace que los padres y las madres se nieguen a que sus hijos y sus hijas se presenten a estos talleres. Entonces algunos asisten, otros no asisten, y hace que sea muy, muy desigual. Y también algo que me parece que tenemos que revisar es que se hablen solamente algunos temas. Por ejemplo, es típico que se hable de anticoncepción y el uso del preservativo, y es menos frecuente escuchar que se hablan o que se tratan otros temas, como por ejemplo consentimiento, diversidad sexual, diversidad de género. Me parece que esos son los problemas principales. Creo que se repite este problema que salió antes. No entender lo que es la ESI hace que muchos sectores conservadores rechacen mucho más la educación sexual integral. Me parece que sí, entendemos que la ESI es hablar de penes y vulvas cuando tenés 5 años y probablemente te haga un poco de ruido, como a cualquier otra persona. Pero si empezamos a entender que es integral, porque hasta lo dice su propia palabra, nos vamos a dar cuenta el poder que tiene eso. Voy a contar muy brevemente una anécdota de mi sobrina, hija de una gran amiga que tengo. Ella tiene 5 años y desde el año pasado en el jardín tiene educación sexual integral. Es muy importante el escenario en el que lo tiene. Ella va a un colegio privado y laico, ¿no? Acá en Capital Federal. Entonces, eso te da la pauta ya de los primeros lugares donde puede llegar a aparecer. Privado y laico seguro. Entonces, ella empezó a tener educación sexual integral y le contaban cuáles son las partes del cuerpo, que nadie te puede pedir que se les muestres esas partes del cuerpo, que a ningún adulto te puede pedir ni tocar esas partes del cuerpo, que si lo hacen está mal y se lo tenés que ir a avisar a tu mamá, a tu papá o a alguien en el que vos confíes. Que hay familias de mamá y mamá, que hay familias de papá, mamá sola, papá solo. Le enseñaron una diversidad increíble y yo la miraba, chicas, y no lo podía creer que una nena con 5 años sepa que nadie le tiene que tocar el culo. A los 5 años lo sabe. E incluso, hasta si pasaba la madre, ponele, y le daba el famoso chirlo de madre en la cola, y ella se daba vuelta y le decía, mamá, no me toques. Así, porque lo había aprendido en el jardín. Eso te volaba el bocho, chicas. Te volaba el bocho mal. Me imagino, y esas son las generaciones a las cuales creo que apostamos todos, que son las que van a hacer y vivir realmente el cambio, ¿no? Y en ese aspecto me parece que la escuela es una de las instituciones más conservadoras y que más le cuesta cambiar
la fosilización de estructura que tiene, y en ese aspecto me llama mucho la atención que, por ejemplo, a mí me pasó, y sobre todo en instituciones públicas, donde fui trabajando, vieron que los docentes somos medio taxi, vamos por todos lados, que las escuelas públicas fueron adquiriendo cada vez más guarderías en sus instituciones para las madres y padres adolescentes. Siempre se lo toma como una problemática, pero nunca se hacen reales soluciones. O sea, no sé si es la solución total, pero que tengan ESI realmente dada puede ir solucionando ciertas problemáticas, porque el embarazo adolescente es una problemática, pero tiene una solución que, lo estamos diciendo acá, desde el año 2006 casi está reglamentada. Entonces, nada, me parece que está buenísimo que lo repensemos de ese lado y que también entendamos a dónde es que estamos apuntando, ¿no? A una institución que le cuesta mucho cambiar sus formas y sus hábitos. La educación sexual integral, la idea es que sea obligatoria en los colegios, sean privados, sean públicos, religiosos, laicos, sean como sean, así lo dice la ley. Ahora, ¿qué tan lejos estaremos de eso? Agus Berberian nos contaba esto. En la práctica sabemos que la ESI se da de forma opcional, si es que se da, y creo que estamos, por un lado, lejos porque abundan ideologías que atentan directamente contra la ESI, y algunos grupos religiosos también juegan un papel muy fundamental en esto y actúan de traba, impiden el acceso a la ESI, pero también es importante resaltar que los y las jóvenes sepan que ellos también tienen una voz y que se organizan para exigirlo. Ese empuje es fundamental para que no quede otra opción más que dar un taller o que se aplique la educación sexual integral en los colegios. Entonces, por un lado sí creo que estamos lejos, pero le tengo mucha fe a las generaciones que se vienen. Me voy a quedar con una cosa que dice Agus, que es la existencia de los grupos religiosos como uno de los principales motores en contra de la educación sexual integral, ¿no? Porque son los más peligrosos. Hace poco se crearon unos Instagrams de los colegios FASTA, que si buscan en Instagram FASTA les van a aparecer, son 2 Instagrams, que busca recopilar denuncias de alumnos y exalumnos, porque es un colegio que se caracteriza por su misoginia, por los abusos que suceden en el colegio, el homo y el transodio, las declaraciones abiertamente discriminatorias e incluso en varios casos que estuve leyendo, nazis, literalmente nazis. Y estos tipos de colegios son los que justamente llevan la bandera de con mis hijos no se metan para poder seguir perpetuando todas estas conductas violentas y abusivas. Entonces creo que por un lado hay que tener muy, muy en cuenta este tipo de instituciones, porque no es que solamente no quieren que se aplique educación sexual integral, sino que cometen todo tipo de abusos y que la educación sexual busca evitarlos y sacarlos a la luz, digamos. Entonces es básicamente, bueno, con mis hijos no te metas, así nosotros podemos seguir abusando y cometiendo delitos y lo que sea en paz, tranqui y no pasa nada. Y por otro lado, Agus también menciona la importancia de los pibes exigiendo la educación sexual integral. Y eso me parece súper importante, pero también me parece súper terrible que tengamos que salir a exigir y que los pibes de los colegios secundarios y primarios tengan que salir a decir, che, loco, hola, quiero saber todo sobre mi sexualidad, sobre mi cuerpo, sobre la de mis compañeros. Entonces es como súper importante que se salga a las calles, pero también estaría bueno que esto no tenga que suceder, considerando que es una ley que ya está aprobada desde el 2006. Y ahí tenés la importancia de que sea una ley nacional que se implemente, porque si vos sos un colegio nazi, más allá de que está como el orto lo que haces, tendrías que hacerlo igual. O sea, tendrías que implementarlo igual porque lo dice la ley, porque de la misma forma que probablemente tus alumnos nazis tengan que estudiar Grecia y Atenas, van a tener que estudiar la ESI porque está en el plan curricular y lo dice el Ministerio de Educación. Ahí tenés la importancia de que sea una ley nacional que se implemente porque es obligación garantizarlo, es un derecho que tienen que tener todas las personas y en este caso todas las niñas y todos los adolescentes. Ahora, hay otro punto súper importante a hablar, si tenemos que hablar de educación sexual integral, que es que lamentablemente no va a bastar con que sea solamente en los colegios, menos que menos para las generaciones que ya son relativamente grandes o adolescentes, por ejemplo, que no tuvieron educación sexual antes. Sí o sí vamos a tener que implementarlo en los hogares también. Sí o sí, por más que tengas un colegio súper deconstruido o el de mi sobrina que les conté hace un rato, si ella vuelve a la casa y los padres no saben absolutamente nada o no pueden responderle ningún tipo de pregunta,
y probablemente ahí se dificulta un poco. Es necesario que la educación sexual integral esté en los hogares también, y eso es un desafío gigante porque nadie tuvo educación sexual nunca, y si la tuvimos fue poner un preservativo en una banana, o sea que califica como que no la tuvimos. ¿Cómo vamos a lograr la implementación de ESI en los hogares? Le consultamos a Agus y nos respondía esto. Para que la ESI también se implemente en el hogar y que sea un complemento a lo que se aborda en la escuela, es muy importante la capacitación de padres, madres y tutores para explicarles, por un lado, cómo se pueden abordar ciertos temas en familia, con qué herramientas se podría abordar de la mejor forma. Por otro lado, para que la información que den sea información actualizada, científica, y también para que puedan evacuar sus dudas, porque justamente nadie nace sabiendo, y si ahora hay poca educación sexual, imagínense hace varios años o hace algunas generaciones. Entonces es muy importante que también se cuente con este espacio para talleres, para padres, madres y tutoras y tutores. Bueno, y he aquí el kit de la cuestión. Creo que en los años ya que estoy dentro de las escuelas trabajando, he escuchado varios casos de padres, madres, tutoras, tutores que se han ido a quejar por ciertos contenidos que se le han dado a los chicos y a las chicas de las escuelas, sobre todo adolescentes, pero nunca he visto a un padre, una madre, una tutora o un tutor ir a pedir que a los hijos les den ESI. Creo que jamás he presenciado una situación así. El día que la presencie, saldré con bombos y platillos a festejarlo. Hay una frase hermosa de Pecker que me gusta para graficar esta situación que nos comenta Agus, que dice que no es solo enseñar, sino primordialmente escuchar. Y la palabra abierta es esa revolución que se lleva del aula a las mesas domésticas, de las mesas a las calles, de las calles a las redes y de las redes a la red que las hace más libres y autónomas. Y vamos a hablar ahora de lo que es cultura y educación. Y no solamente cultura y educación, sino que vamos a hablar de la representación de la educación sexual o la no educación sexual en algunas producciones fílmicas. Y en este aspecto pensé que podíamos empezar a hablar y reflexionar sobre este tema, viendo con qué producciones nos fuimos creando y sobre todo mi generación, les más viejites, podemos decir, que espero que muchos que estén escuchando se sienten identificados, con qué producciones nos acercamos a la noción de sexualidad y de cuidado, ¿no? A la noción de tener algunas informaciones sobre, bueno, cómo me puedo cuidar, qué es el sexo, cómo lo practico y demás, ¿no? Que son como todos interrogantes que en la adolescencia surgen y que está buenísimo que tengamos la información correcta para poder abarcarlos, ¿no? Entonces vamos a empezar por una bien tranqui, que la podemos criticar por un montón de aristas, pero que es bastante tranquila, que es American Pie, película de 1999 que muestra, ¿no?, el inicio de las prácticas sexuales en un grupo de adolescentes de una forma muy naif, bastante relajada, no deja de ser una película bastante falocéntrica y heteropatriarcal, pero que lo muestra como desde un lugar más de comicidad, ¿no? Pero unos años antes, otra producción estadounidense lo mostraba desde un lugar mucho más oscuro y sombrío, que es la película Kids, película de 1995, estamos hablando 4 años antes, que lo que mostraba era lo mismo, el despertar sexual en adolescentes, cómo empezaban a vivir su sexualidad, cómo empezaban a experimentar distintas prácticas, pero eso se ve matizado por un elemento que podemos decir en ese momento era bastante complicado de tratar porque no había tanta información, porque todavía había mucha más estigmatización, que es una de las chicas, que es la protagonista, se va a hacer como, bueno, me voy con mi amiga medio así de gracia a hacerme el test de HIV a ver qué onda, a la amiga, que es la que con más chicos había estado, ¿no? Siempre ahí como marcando la noción de juzgar al otro por sus prácticas sexuales. No, todo bien, me dio negativo, no sé qué. Ella, que había estado con una sola persona, le da positivo. Entonces toda la película ronda en que ella busca a esta persona para informarle, mirá, se me pasó esto, me hice el test de HIV, me dio positivo, y se da cuenta la cantidad de no cuidados que estaban practicando ella y su grupo de amigos a la hora de acercarse a la noción de sexualidad. No tenían nada de información respecto a poder realizar prácticas seguras. Y esto es algo que vamos a ver bastante tematizado en algunas películas, que es esta noción de castigo, ¿no? Que puede ser a través de la transmisión
de virus como es el HIV o como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, y eso también lo vemos en el personaje de Jenny en Forrest Gump. Digo, ella era la representación de la libertad, de ese espíritu hippie de la década del 70 que buscaba romper con estructuras, y de golpe, ¿no? Ella muere porque se transmite HIV. Esto es algo que va a aparecer muchísimo en las producciones, que es esta noción de el cuidado y la educación sexual es a través de la abstinencia, ¿no? Usted que querés cuidar, no hace falta que tengas información, no tenés que tener relaciones, punto. Es esta cosa de estigmatizar a los adolescentes y a la práctica sexual, ¿no? Otra película también bastante polémica para su momento, y yo tengo que admitir que la vi muchas veces porque me encanta, que es A los 13. No sé si alguien la vio, pero es una película también bastante cruda, al estilo, no tanto el estilo de Kids, porque es un poco más suave en ese aspecto, pero que muestra dos chicas de 13 años, ¿no? Por eso es A los 13 la película, que se hacen amigas, no sé qué, y empiezan a realizar distintas actividades, o sea, conocen chicos, salen, ¿no? Se divierten, pero cuando empiezan a acercarse a poder vivir su sexualidad, poder acercarse a lo que es el despertar sexual, de golpe también no hay ningún tipo de información al respecto, ¿no? Esta es como la versión más, vamos a decirle, oscura o problemática de lo que fue la adolescencia, lo que yo podría decir principios de los 2000, que es donde a mí me tocó, que era esto, o sea, no lo teníamos en la escuela, no lo teníamos representado en las producciones culturales, punto, no sabíamos que existía la educación sexual, era como decíamos antes, era aprender a poner un forro en una banana, y ni siquiera eso, porque yo no lo tuve en la escuela, eso tampoco, así que ni siquiera hablar del goce, eso jamás era nombrado en las escuelas. Y en ese aspecto, muy brevemente digo, hay una película un documental muy piola de Michael Moore, que se llama ¿Qué robamos ahora? O ¿Dónde robamos ahora? Que es como, él va para distintos países diciendo, bueno, ¿qué es lo que puede robar Estados Unidos a este país? Bueno, este país roba el sistema educativo, este país roba el sistema de salud, qué sé yo, empieza a mostrar todo lo que Estados Unidos no ofrece. Y en ese aspecto muestra el sistema educativo francés, donde la educación sexual integral es integral en serio, y que a las chiques, en los distintos niveles, le van, ¿no?, diciendo esto como contaba Nati antes, ¿no? Bueno, nadie te tiene que tocar, ¿no?, en el nivel inicial, cómo hacer respetar su propio cuerpo y demás, pero en la adolescencia ya les empiezan a hablar de las nociones de consentimiento, de goce, de cuidado, ¿no?, que es algo que acá prácticamente no se nombra. Y por último, otra película, 2008, ahí ya era un poquito más grandecita yo, pero bueno, estaba ahí nomás entrando a una incipiente adultez, que es Juno, del año 2008, que es una película que tematiza el embarazo adolescente. Otra cosa también, en la adolescencia no hace falta que tengas información, porque la idea es, si tenés relaciones sexuales o vas a tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o quedás embarazada, como no había otra opción en ese aspecto. Siempre un cine muy castrador. Es con el que nos hemos criado. Pero gracias al avance, gracias al feminismo, lo podemos decir también, hoy en día, o de hace unos años para acá, tenemos producciones mucho más informativas y mucho más abarcativas y mucho más integrales, que la verdad que está buenísimo que tengan acceso a eso les adolescentes y les adultos también, porque yo aprendo un montón. Digo, de esta primera serie que voy a hablar y que ya hemos nombrado acá, que es Sex Education, se aprende también. Es un primer acercamiento que está bueno, que despierta incógnitas. Está buenísimo que hablen de distintas identidades sexuales, que hablen del goce, que hablen del orgasmo, que hablen de la masturbación femenina. ¿Dónde se nombraba eso antes? No se nombraba. Y de golpe acá se está nombrando, ¿no? Entonces, está buenísimo. Otra serie que me parece que también marcó ahí un antecedente es la serie Girls de Lena Dunham, que es una serie que no solamente habla del goce de la mujer, habla de las enfermedades de transmisión sexual como el HPV, pero no como algo que estigmatiza y que es completamente repudiable, sino como cosas que suceden. Y es así también, son cosas que suceden, ¿no? Y en ese aspecto, llegando a los últimos dos producciones, una que me pareció muy interesante, que si quieren se las podemos dejar en nuestro Instagram, la podemos también compartir en los distintos canales, que es un cortometraje del año 2011 que se llama All You Need Is Love, como, ¿qué onda, no? Preguntando, y lo que muestra es un mundo alternativo donde ser heterosexual es lo extraño
y ser homosexual es la normalidad, todo entre comillas, ¿no? Entonces va mostrando cuáles son las cosas a las que uno repudia cuando nombras que algo es normal y algo no es normal, ¿no? Como esta noción de intolerancia, mostrándolo a través de lo opuesto. Muy interesante, dura 20 minutos y está bueno, y sobre todo está bueno también para tratarlo con los adolescentes, ¿no? Como esta noción bien explícita del mensaje para que se entienda. Y por último, que también me parece que está piola, es una peli del 2015 que se llama About Ray, o Tres Generaciones, fue la traducción, que lo que muestra es una familia mostrada por 3 mujeres de 3 generaciones distintas, abuela, madre e hija transgénero, que está protagonizada por Elle Fanning, la hermana de Dakota Fanning, y cómo es este diálogo tanto con la madre como con la abuela, sobre todo, ¿no? ¿Cómo le explica a la abuela? ¿Cómo se van adquiriendo información sobre lo que le pasa? Ella cómo entiende lo que le pasa, cómo lo puede compartir con les demás. Está muy buena como para poder ponerse en la piel, no solamente de los adolescentes, sino también de quizás personas mayores que quieren entender y que no están tan cerradas como a veces suponemos que están. Sabemos entonces que la ley se aprobó en 2006 y esta ley exige que haya contenidos que sean científicos, que sean válidos, que lo vemos en colegios privados, públicos, laicos y religiosos. Además, la ley propone que todas las instituciones educativas tienen que tener talleres de formación para madres, padres, tutores, para que haya una nivelación entre lo que se da en el hogar y lo que se da en el colegio. Además de todo esto, la formación docente en ESI no es obligatoria. Entonces, las personas que terminan dando ESI muchas veces terminan dando contenidos erróneos o vacíos. E incluso, los docentes que se capacitan en talleres de ESI no son reconocidos por esto. A todo esto que está en la ley no está en la práctica y está muy lejos de estar en la práctica. ¿Cuál es una de las peores situaciones que se sigue perpetuando por falta de ESI? Fue una de las últimas preguntas que le hicimos a Agus Berberian. No sé si puedo elegir una peor situación porque son todas situaciones muy graves. Vemos homofobia, vemos transfobia, vemos ignorancia completa con respecto a lo que es la comunidad trans y sus problemáticas, vemos que los estándares de género se siguen perpetuando, vemos que aumentan las infecciones de transmisión sexual, vemos que los femicidios siguen siendo un problema enorme en Argentina, el abuso sexual sigue estando vigente, el embarazo adolescente. Entonces, la ESI aborda todas estas temáticas y muchísimas más. Agus lo deja bien en claro, todo es ESI. Una de las primeras ideas a reconstruir entonces en el imaginario colectivo es que la ESI no es solamente sexo, que sí, implica enseñar sobre sexualidades, pero implica muchísimo más que eso también. Y si aplicamos ESI de forma intencional y con perspectiva de género, van a surgir nuevas situaciones de aprendizaje que se liguen a la deconstrucción, al pensamiento colectivo y al respeto por la diversidad. ¿Cuáles son los cambios que se podrían generar con la implementación de ESI? Fue la última pregunta que le hicimos a Agus Berberian. Recuerden que la pueden encontrar en Instagram como @edsexualparatodos. La verdad es que los cambios son innumerables y son muy beneficiosos. O sea, en un mundo ideal con ESI, la sociedad empezaría a ser un poco más tolerante, de forma progresiva, sería más inclusiva. Creo que habrían menos femicidios y menos violencia de género, y también podríamos revisar nuestros vínculos y pedir ayuda de manera más fácil al hacerse más visible aquello que ya no podemos naturalizar. También viviríamos nuestra sexualidad con mucha más libertad y menos tabú, y sería indiscutible el hecho de que hay que contar con el consentimiento de la o las otras personas al tener relaciones sexuales o al ser íntimos, y contaríamos con más herramientas para la planificación de embarazos. O sea que sería beneficioso desde el punto de vista que lo queremos mirar. En términos generales, la sociedad sería mucho menos violenta, básicamente, ¿no? Y realmente habría un cambio en todos los aspectos de la vida de las personas. Seguimos arrastrando un problema, como por ejemplo, para nombrar algunos, ¿no? Como pueden ser los femicidios, los travesticidios y crímenes de odio, pensando que vamos a poder resolverlos con botones de pánico, con más atención a las víctimas, y sí, a veces eso ayuda,
pero no es suficiente porque el problema estructural está en la educación, en la no educación sexual integral sería en este caso. Si no se modifica eso, si no se empieza a dar educación sexual integral, vamos a seguir luchando contra corriente, perdiendo compañeros en el camino. Y un poco esto que decimos siempre, que la violencia no solo es física y no es la única forma en la que se manifiesta, y me parece que también es importante entender que no dar ESI también es un acto de violencia. Incluso hay algo que no salió y me parece re importante también, que es que está comprobado que las niñas que reciben educación sexual después terminan hasta denunciando abusos, denunciando vulneraciones en sus hogares, porque el 80% de las vulneraciones o de los niños que son violentados por un familiar o por alguien cercano. Entonces la educación sexual integral te enseña a reconocer todo eso. Es tan poderosa que no me llama la atención que le dé tanto miedo a algunos sectores, porque es realmente la carta ganadora. Es la madre de todas las batallas. Llegamos al final de este capítulo número 14 de Femirulas y como siempre cerramos con la consigna del día que estuvo en @Femirulas y en este caso fue: ¿qué cosa hubiese sido distinta en tu vida si hubieras tenido educación sexual integral? Recibimos muchas respuestas y tuvimos mucha intervención masculina, lo cual me pareció súper positivo en este caso. El primero nos dice que no tener miedo a expresarme sexual y sentimentalmente sin importarme el que dirán. Otro oyente nos dice, hubiera tenido menos prejuicios y mejor vida social. Otro nos dice, desde cómo cuidarme de enfermedades o digamos de ITS hasta no tener miedo de ser bisexual. Importantísimo. También nos dicen detectar qué es abuso y qué no. Y me guardo siempre para el final, en este caso, una perlita con una connotación más bien positiva de un oyente que nos dice: nada, tuve ESI en casa desde el preescolar, pues mamá luchona. En mi caso particular me presento, mi nombre es Irina, me encuentran en Instagram como @soylairo, creo que nunca había revelado en el podcast que me llamo Irina, dato curioso. En mi caso soy de la generación que tuvo salud y adolescencia. Creo que ya eso como que habla por sí solo, lo tocamos en otros capítulos, una materia del mal que espero que no la hayan transitado. Y creo que podría hablar de un tema que a mí me toca profundamente, que es esta concepción que corría mucho pre-ESI, que es la idea de la primera vez, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podía ser un temón en su momento? Porque era cuántas citas tuviste, cuántas veces saliste, cuántas veces chapaste antes de coger. Tenía que estar como todo muy meticuloso, todo muy contado. Y ni hablar de este concepto reli, hetero, falocentrista, misógino, bla, de perder la virginidad, que es tremendo. Y otra cosa que también me parece que está bueno agregar acá es en sí el concepto de la primera vez, ¿no? Que la primera vez siempre es la penetración. El otro día en mi grupo de amigas estábamos hablando por WhatsApp de las primeras veces, de cómo había sido la primera vez. Y todas consideraban la primera vez al momento en el que un pito entró en sus vaginas. Y con un par de amigas lesbianas, bisexuales, dijimos, claro, no. O sea, el momento en el que, por ejemplo, yo me replanteé mi primera vez, entre comillas, fue en el momento en que me di cuenta que me gustaban las pibas. Y fue como, claro, hay una cantidad de mentiras y de cosas que nos enseñan mal, de que la primera vez y la única forma de coger es con un pito dentro de una vagina. Es terrible, porque eso la primera vez es la primera vez que experimentaste una práctica sexual, sea cual sea. Entonces, ya desde el vamos siempre nos enseñan todo horrible y mal. Ya que estamos, me presento, soy Julieta Penisi, alias locutorta_ en Instagram. Y una de las cosas que hubiera sido diferente en mi vida si hubiera tenido ESI es claramente haberme dado cuenta que soy lesbiana muchísimo tiempo antes. O sea, yo creo que ya te diría que en la primaria hubiera dicho, ok, esto va por otro lado.
porque me costó mucho tiempo y muchos años que uno está como amagando ahí diciendo, va por acá, pero no, miedo, estigmatización, familia, ¿qué va a pensar la gente? Entonces creo que hubieran sido un montón de mitos y tabúes que se hubieran derribado mucho tiempo antes y hubiera empezado a vivir mi sexualidad, mi goce y mi placer por el lado que realmente tengo ganas y siento y quiero, ¿no? Hermoso. Bueno, en mi caso me presento yo también. Mi nombre es Rocío, acá la jefa. En Instagram me pueden encontrar como @Rocío Rivera Escribe. Y bueno, acá le voy a dar la mano a mi compañera generacional Iro. Yo también salí de adolescencia en la secundaria, nefasta materia, en la cual no aprendí mucho. Algunas cosas sí, pero más que nada con cuestiones de higiene, tipo de la casa y todo eso, muy patriarcal y hermoso. Pero aparte de tener ESI también, o sea, fue la crianza con Cris Morena y los tipos de vínculos que había que generar, ¿no? Fui criada con producciones como, decíamos antes, Chicas Pesadas diciendo, tipo, la clase de educación sexual, clamidia, muerte, como todo ese tipo de cosas horribles que generaban todo un prejuicio a la hora de acceder a la educación. Y yo creo que hubiese sido más libre si hubiese tenido información correcta, piola, diversa, y hubiese podido disfrutar de mi sexualidad y el goce, y acá cito a Luciana Pecker, el goce mucho antes de lo que lo pude hacer cuando tuve que empezar a buscar información por mi lado y poder revisitar y sobre todo repensar vínculos, formas medio tóxicas de relacionar que uno creía que eran las que estaba bien. Creo que hubiese sido mucho más feliz y libre si hubiese tenido ESI. Me gusta que la jefa meta una recomendación cultural en el final del programa también, esa TR sin parar hasta donde puede. Bueno, cierro la ronda, soy Nati, @stanchinati. Y la verdad que yo también estaba pensando mucho en todo lo que es el goce, el placer, el poco conocimiento que tenemos, sobre todo las personas con vulva, ¿no? De lo que es la masturbación. Mi educación sexual integral fue ponerle un preservativo a una banana y tal vez entender cómo funcionaba un pene, y ahí quedaba. Entonces estoy completamente segura que en mis primeros años de relaciones sexuales, y sí dije primeros años, no estaba muy consciente de lo que era placentero para mí, sino lo que era placentero para el otro, y yo entendía que eso era el sexo, y eso era haberla pasado bien, y creo que en su momento hasta la pasaba bien, hasta que te das cuenta del mundo que te estás perdiendo, todo por falta de educación. Entonces, de repente, si sabes eso desde el primer momento, desde el minuto cero, antes de tener tu primera relación sexual, ya tenés un camino ganado gigantesco y te empezás a preocupar por tu placer y tu goce y nada más, que creo que así debería ser. Así que creo que son muchísimas las cosas igual que hubieran cambiado en la vida de nosotras y en la vida de todo el mundo si hubiera tenido educación sexual integral. Y eso es por lo cual se está peleando, eso es lo que se pide, que sea una ley nacional que se cumpla, porque ya existe pero no se cumple, para que realmente podamos empezar a transitar este mundo más libre, diverso, con consentimiento, con respeto y con menos violencia también. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.